Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de una fuente extraordinaria. Es el libro La misión, del periodista Tim Weiner, ganador de un Pulitzer. Y es que la historia que cuenta es la de una transformación increíble y francamente aterradora de la CIA en el siglo XXI. A principios de siglo, la CIA era una agencia en crisis, casi desmantelada, no tenía una misión clara después de la Guerra Fría, las bases estaban cerradas, la tecnología era de risa. Nuestra misión hoy es entender cómo los atentados del 11 de septiembre lo cambiaron todo y la convirtieron, pues casi de la noche a la mañana, en una fuerza paramilitar global. Vamos a explorar sus grandes éxitos, sus fracasos más estrepitosos y las decisiones morales casi imposibles que marcaron esta nueva era. La idea no es solo saber qué hizo la CIA, sino entender en qué se convirtió. Para empezar, creo que es clave situarnos justo antes del 11S. El libro pinta un cuadro de una agencia en plena decadencia. ¿Cómo era eso en la práctica? Pues era un panorama desolador, la verdad. Hablamos de una agencia que se estaba encogiendo. Habían cerrado más de 30 bases en el extranjero. Pero lo más alarmante era su tecnología, sus métodos. Hank Crompton, que era subdirector del Centro de Antiterrorismo, describe una escena que parece, de los años 70. Dice, y cito textualmente, «Teníamos montones de documentos tirados por el suelo, cajas y cajas de información en bruto. O sea, la gente tenía que revisar papeles página por página. No había sistemas digitales». Un caos burocrático, vamos. ¿Y el personal? ¿Tenían los agentes que hacían falta? En absoluto. La crisis de reclutamiento era gravísima. Hay un dato en el libro que es demoledor. En un momento dado, el curso de adiestramiento de 6 meses en La Granja, su centro de formación, graduó a solo 6 personas. 6. Para toda una generación de espías. Y a eso súmale el peso de décadas de fracasos, Bahía de Cochinos, no predecir la caída de la Unión Soviética, la confianza en la agencia estaba por los suelos. Entonces tenemos una agencia que se cae a trozos. Pero, ¿y la cúpula? ¿La dirección? ¿Gente como George Tenet? ¿Eran conscientes del peligro que se avecinaba? Lo eran, y eso es lo más trágico de todo. El libro relata cómo George Tenet tenía una premonición terrible. En abril de 2001, 5 meses antes de los ataques, intentó convencer a la administración Bush de que el país se enfrentaba a un ataque catastrófico. Pero no le hicieron caso. No. La administración Bush estaba más centrada en amenazas como China o Irak. Tenet sentía un abismo enorme entre lo que la CIA podía hacer en ese momento y lo que él sabía que tendría que hacer después de la catástrofe que intuía. Sabía que no estaban preparados. Y entonces llegó la tormenta. El 11 de septiembre lo cambia todo en horas. El libro recoge una cita del presidente Bush a Colin Powell justo después que es increíblemente directa. Sí, es una frase que define una era. Bush le dijo, «Que le den por culo a la diplomacia. Vamos a declarar la guerra». Y esa fue la nueva directriz. De repente, la CIA tenía una misión clara, brutal y urgente. Y supongo que con esa nueva misión, la falta de recursos dejó de ser un problema. ¿Cómo de radical fue el cambio? Fue masivo e instantáneo. George Tenet fue a Camp David y pidió $3.000 millones. Se los dieron sin pestañear. Duplicó el presupuesto de un plumazo. Pero más importante que el dinero fue la autoridad. El presidente firmó una directiva secreta, Greystone, que daba a la CIA poderes hasta ese momento inimaginables. La orden era sencilla, destruir a Al-Qaeda y matar a Bin Laden. La orden más agresiva de su historia. Así que tienen una misión, dinero ilimitado, poderes casi absolutos. Pero siguen siendo la misma agencia, desorganizada. ¿Cómo se gestiona eso? Suena a receta para el caos. Y lo fue un caos absoluto. La Casa Blanca estaba, según el libro, enterrada bajo miles y miles de informes de amenazas, la mayoría falsos, pura especulación. Tenet lo sabía, pero admitió que el miedo era tal que informabas de todo. Y en medio de ese pánico, la CIA tuvo que reconstruirse como una fuerza paramilitar. La analogía de Weiner es perfecta. Fue como reparar un bombardero en medio de una misión de combate aéreo. Y en una situación así, imagino que se toman decisiones desesperadas. Exacto. Por ejemplo, pusieron al frente de las operaciones del Centro de Antiterrorismo a José Rodríguez, un veterano que admitió no ser ningún experto en antiterrorismo. Su lema lo dice todo. Como andábamos a ciegas, teníamos que improvisar. Y esa improvisación, claro, abrió la puerta al capítulo más oscuro. Esa palabra, improvisar, bajo esa presión, me suena muy peligrosa. Parece el caldo de cultivo perfecto para acabar en lugares moralmente
Bueno, muy cuestionables. Es aquí donde surge el programa de interrogatorios. Precisamente, todo empieza con la captura de Abu Zubaydah, el primer prisionero de alto valor. Y desde el principio la CIA comete un error garrafal. Lo identifican como el número 3 de Al-Qaeda. Pero ni siquiera era un miembro oficial. Pero lo más sorprendente del libro es lo que pasó justo después de que lo capturaran, ¿no? Sí, y este es el punto clave. Antes de que le aplicaran ninguna técnica de interrogatorio mejorada mientras estaba en el hospital, Zubaydah colaboró con el FBI y les dio la información más valiosa que obtendrían de él: la identidad del cerebro del 11S, Khalid Sheikh Mohammed. Espera, un momento. ¿Quieres decir que obtuvieron el nombre del arquitecto de los atentados antes de torturarlo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguieron adelante? Esa es la pregunta del millón. Las técnicas en sí no las inventaron. El famoso submarino, el waterboarding, era algo que se usaba en el entrenamiento de supervivencia de la Armada. Figuras como Rich Armitage, que lo había sufrido, no dudaron en calificarlo de tortura. Pero la presión de la cúpula de la CIA era inmensa. ¿Presión para qué? Si ya estaba colaborando. Para sacarle más, el Centro de Antiterrorismo no se creía que Zubaydah lo hubiera contado todo. Empezaron a presionar a los interrogadores, acusándoles de no tener cojones. Y así, a pesar de su colaboración inicial, sometieron a Abu Zubaydah al submarino 83 veces, en un mes. 83. Es escalofriante. Y dentro de la agencia había un debate moral. Había un dilema que los consumía. Michael Murray, un alto cargo, lo resume perfectamente. Por un lado, se preguntaba, ¿qué moralidad hay en usar esas técnicas brutales? Pero al momento se planteaba la otra cara. ¿Qué moralidad tiene tomar una decisión que conducirá a la muerte de inocentes? Vivían con el terror de un segundo ataque. Y esa tensión culmina en la pregunta que se hace un agente veterano, James Olson, y que resuena en todo el libro. ¿Cuándo nos convertimos en ellos? Esa pregunta, ¿cuándo nos convertimos en ellos?, es tremenda. Y se cierne sobre todo lo que vino después. Porque mientras esto ocurría, la agencia estaba luchando en Afganistán. Y ahí tuvieron un éxito muy rápido, ¿verdad? A veces esa primera victoria queda eclipsada. Sí, y fue un ejemplo de la CIA en su versión más clásica y efectiva. La operación en Afganistán fue dirigida por los dos Garys, Gary Schron y Gary Bernstein. Aterrizaron allí con un plan muy simple: derrocar a los talibanes usando a sus enemigos locales. Se presentaron con decenas de millones de dólares en metálico y toneladas de armas. Forjaron alianzas, coordinaron ataques aéreos, y en cuestión de meses, el régimen talibán se había derrumbado. Una victoria rápida con muy pocas tropas estadounidenses. Demostraron que podían ser eficaces en este nuevo tipo de guerra. Entonces, ¿por qué salió todo tan mal en Irak? El libro sugiere que la administración Bush tenía a Saddam en el punto de mira desde el primer día. Era una obsesión. Weiner cita a Donald Rumsfeld diciendo, justo después del 11S, tenemos que atizar a Irak. La necesidad de encontrar una justificación para la invasión se convirtió en la principal misión, y eso creó una presión insoportable. Y aquí llegamos a uno de los mayores fracasos de inteligencia de la historia, las armas de destrucción masiva. ¿Cómo se llegó a ese punto? Pues el momento que lo simboliza todo es cuando George Tenet, el director, le asegura al presidente Bush que encontrar pruebas de que Saddam tenía esas armas sería pan comido. Pan comido. Exacto. Y los analistas sintieron esa presión. Paul Pillar, un alto funcionario, lo describió como un viento muy fuerte que soplaba constantemente en una dirección, la de justificar la guerra. Se primaron las fuentes poco fiables que decían lo que la Casa Blanca quería oír, y las consecuencias sobre el terreno. Catastróficas. De inmediato, una de las primeras decisiones fue disolver el ejército iraquí. De la noche a la mañana, crearon 50.000 enemigos, soldados profesionales, armados, entrenados y ahora humillados. Irak se convirtió en un imán para yihadistas. El país se sumió en el caos. Hay una descripción genial de Bill Burns que dice que el palacio presidencial de Saddam en Bagdad, ocupado por los estadounidenses, se parecía a la escena del bar de la Guerra de las Galaxias, lleno de personajes variopintos, mercenarios, todos armados y desorientados. Después del desastre de Irak, la reputación de la agencia estaría por los suelos. Pero quedaba pendiente la misión original, la casa de Bin Laden. ¿Cómo consiguieron localizarle después de casi una década? Fue un trabajo de inteligencia pura.
lento, meticuloso. El avance clave llegó cuando se centraron en su círculo más cercano. Identificaron a un correo de su máxima confianza y lo siguieron hasta un complejo amurallado en Abbottabad, en Pakistán. No había pruebas directas, solo un cúmulo de indicios. Pero el libro deja claro que no era una certeza. La inteligencia era bastante dudosa, ¿no? Increíblemente incierta. De hecho, Michael Morell, el subdirector, confesó que tenía más seguridad sobre las armas de Irak, que no existían, que sobre la presencia de Bin Laden en ese complejo. Las estimaciones variaban del 40 al 80%. Era una apuesta. Una apuesta enorme. Y la operación fue de una tensión. Cuando uno de los helicópteros se estrelló al aterrizar, en la sala de crisis del Centro de Antiterrorismo se hizo un silencio sepulcral. Pensaron que todo había fracasado. Un clímax de película para una década de guerra. Pero Weiner argumenta que la muerte de Bin Laden no fue el final, sino el comienzo de una nueva fase. ¿A qué se refiere? Se refiere al cambio de paradigma. El paso a la guerra de los drones. La muerte de Bin Laden fue la última gran operación de estilo antiguo, con gente sobre el terreno. Lo que vino después fue una guerra a distancia. Y aquí el libro revela un dato sorprendente. El programa de drones se expandió masivamente con la administración Obama, más que con Bush. 10 veces más. Obama autorizó 540 ataques con drones. Es un dato que choca a mucha gente. 10 veces más. Es un aumento gigantesco. ¿Y qué representa ese cambio? Pasar de las botas en el terreno a los joysticks en una sala de control. Representa una transformación fundamental. La CIA pasó de depender de la inteligencia humana, de espías, a ser una máquina de asesinatos selectivos de alta tecnología. Es una forma de combatir mucho más limpia para las tropas estadounidenses, claro, pero trae consigo un nuevo conjunto de dilemas morales, legales, ¿quién es un combatiente legítimo? Y los daños colaterales. Esas son las preguntas que definen a la CIA hoy. Al final, el viaje de la CIA en este siglo es la historia de una agencia de paradojas. Es la misma organización que fue capaz de desmantelar la red de contrabando nuclear de Khan y cazar al terrorista más buscado de la historia. Pero también es la agencia responsable de uno de los mayores fracasos de inteligencia modernos, el que llevó a la guerra de Irak, y de un programa de interrogatorios que manchó para siempre su reputación. Y todo vuelve a ese dilema moral, a esa cuerda floja. El libro termina con una confesión increíblemente sincera de un agente veterano, James Olson. Sí, es una cita brutal. Olson dice: «Me pasé toda mi carrera dentro de la CIA, mintiendo, embaucando, robando, manipulando y engañando». Y lo justifica diciendo que era un mal necesario, que lo hacía para proteger a su país. Y esa justificación nos deja con la gran pregunta que el libro deja flotando en el aire. Es una reflexión para quien nos escucha. En la lucha por proteger los valores de una sociedad libre, ¿dónde está la línea que no se debe cruzar? ¿Cómo se evita convertirse precisamente en aquello contra lo que se combate?